Muy buenas señores, bienvenidos a Historias de España y como ya os he dicho en el vídeo de antes, os voy a hablar sobre la Ilustración, el despotismo ilustrado, el liberalismo y la Revolución Francesa. Todo comienza en el siglo XVIII, cuando se empezó la transición hacia una nueva era. Esto se dio a transformaciones profundas que se venían haciendo desde el siglo XV. Por ejemplo, se hicieron modelos políticos consolidados, como el parlamentarismo, el absolutismo monárquico, como el parlamentarismo y el absolutismo monárquico. Es que me lío con los nombres de estos tan raros, ¿vale? Que llegaron a su madurez. También hubo una expansión económica global, porque se desarrolló una economía comercial y financiera avanzada, que aunque la agricultura y la ganadería seguían teniendo poder, que no fue hasta hace nada y menos que dejaron de tener tanto poder, se crearon nuevas alternativas, ¿vale? Después, hubo ascenso de nuevas élites sociales, porque los grupos dedicados al comercio, la artesanía especializada y profesiones liberales empezaron a ganar protagonismo, debido al movimiento que se va a producir en muy poco. Y por último, lo más importante, fue la revolución intelectual que tuvieron, porque desde el humanismo surgieron ideas que cuestionaban el orden tradicional y proponían nuevas formas de organización social, política y económica. Y esto fue el comienzo del liberalismo. Lo primero de todo, vamos a hablar antes del liberalismo y la ilustración, de la ilustración antes que el liberalismo, es que tanto estudio de los avances de la ciencia, debido a que el siglo XVII sentó las bases del método científico. Lo que me tengo que estudiar con el método científico, la leche. Seguimos. Método científico gracias a pensadores como Newton, Galileo y Kepler. Su descubrimiento impulsaron nuevos avances científicos durante el siglo XVIII, marcando el inicio de una nueva era de conocimiento racional e intelectual. Y ahora ya sí pasamos a lo importante, a los que estabais viniendo a este vídeo. La ilustración. La ilustración es un movimiento cultural e intelectual nacido en Francia, que se propagó hacia Europa y América. Consiste en coger lo mejor de otras corrientes de pensamiento que ya habían pasado, como por ejemplo el humanismo, que es la defensa del individuo, el empirismo, que se cogió la experiencia, y el racionalismo, que se cogió la razón. Entonces, la ilustración plantea un pensamiento optimista teniendo en cuenta las anteriores corrientes de pensamiento. Y se podría decir que es el primer movimiento progresista porque ya se empezó a depositar confianza en el futuro y se dejó de mirar tanto al pasado como se miraba en otros movimientos. Sus características. Lo primero de todo es que defiende la razón por encima de otras creencias, impugnando así las creencias religiosas también. Después, como ya he dicho antes, el progresismo. O el progreso. En aquella época era el progreso, en vez del progresismo, bueno, ya lo entendéis. Lo consideraban como desarrollo del conocimiento que dominará la naturaleza, bienestar y riqueza. Fueron los tres pilares claves del progreso de la ilustración, ¿vale? Ahora empezamos con una cosa que son nuevas y que no se habían visto antes. Por ejemplo, la felicidad como derecho del individuo. Eso antes nunca se había visto. Entonces ahora los gobernantes estaban obligados a procurar para favorecer la felicidad individual. Y como última característica, era un movimiento reformista, que intentaba mejorar la política, sociedad y economía, aunque también reformara la educación que se la consideraba elitista, lo que se diga, ya que estaba monopolizada por la Iglesia. Entonces, ya os estáis dando cuenta de lo que pasa también con la Iglesia, ¿no? Le querían quitar muchísimo poder a la Iglesia. La Ilustración fue de los primeros movimientos en empezar a quitarle poder a la Iglesia. Y fíjate si fue bueno que a día de hoy la Iglesia ya está casi olvidada. Muy poca gente ya la ve. O sea, va a misa. Solo misa, que ya no es estudiado por la Iglesia y todo lo que se hacía antes. Ya hay muy poco de eso. Entonces ya hay muy poca gente que es religiosa y cada vez vamos a ser menos.
Así que podríamos decir que lograron la victoria. Pero claro, ¿qué es un movimiento si no se habla? A ver, si no se propaga y no se hace propaganda, no hay un movimiento. Entonces, ¿cómo se difundió la Ilustración? Pues se difundió mediante enciclopedias, salas de té, tertulias, sociedades de lectura y academias, que se actualizaban muy rápidamente y se daba cada vez más importancia a este movimiento, haciendo así que la Ilustración empezara a tener más poder y calara más en la sociedad. Y como buen movimiento progresista, las mujeres empezaron a hablar por primera vez en la historia. Durante la Ilustración, algunas mujeres con posición social privilegiada aprovecharon de la idea de progreso y razón para cuestionar su desigualdad frente a los hombres. No solo participaron como anfitrionas en salones intelectuales, sino que también incursionaron en profesiones tradicionalmente masculinas. Entre las más destacadas, de mujeres, digo, esto lo tengo que ver, lo siento mucho. Mary Wollstonecraft, que se dedicó a la filosofía, autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer, que fue la pionera del feminismo moderno. Y ella defendía la igualdad, básicamente. Después tenemos a Émilie du Châtelet, científica francesa que tradujo al francés la obra de Newton, facilitando la difusión. Colaboró con Voltaire y se relacionó con los principales científicos de su época. Después tenemos a María Gaetana Agnesi, que fue una matemática italiana, poliglota y autora de libros de cálculo, que se usaron en la enseñanza durante años. Fue profesora de la Universidad de Bolonia. Y con esto pasamos a la evolución de la Ilustración y su radicalización, porque como todo movimiento, siempre ahí estamos. La Ilustración promovió el pensamiento crítico y la alfabetización. Por ejemplo, notables, en Prusia se implementó el primer sistema de educación primaria para niños y niñas. Sí, ya empezó a hacer la igualdad. Y en la zona de Prusia también estaba en Inglaterra, luego de siempre. Aumentó significativamente la publicación de libros con un cambio de enfoque hacia temas científicos, filosóficos y literarios. Pero, sin embargo, algunos pensadores consideraron que estos avances eran insuficientes y propusieron cambios más profundos en el sistema político y social. Tenemos 4 ejemplos. Primero de todo, John Locke defendió los derechos universales como la vida, la libertad y la propiedad. Montesquieu propuso la separación de poderes como alternativa al absolutismo. Esto fue clave. El poder político, judicial, poder legislativo, ejecutivo y judicial fueron creados gracias a Montesquieu. Entonces, Montesquieu podemos decir lo que es el padre del sistema de gobierno que tenemos a día de hoy en todos los países del mundo prácticamente, menos Corea del Norte, Rusia y Venezuela, al menos los que yo me sepa. Después tenemos a Voltaire, que es crítico del fanatismo religioso y defendió los derechos civiles, aunque apoyaba el despotismo ilustrado, que ahora lo veremos. Y, por último, Rousseau, que yo cada vez que digo esto me acuerdo del Call of Duty World War II, abogó por la soberanía popular y la democracia, proponiendo que la sociedad se guiara por la voluntad general. Creo que esto va a sonar ahora después cuando veamos el despotismo ilustrado. Despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado es una variante de la monarquía absoluta que había durante el siglo XVIII. Aplicaba reformas inspiradas en la Ilustración, pero sin limitar el poder real, es decir, el del rey. Y ahora lo que digo con Rousseau. El lema del despotismo ilustrado es todo para el pueblo sin el pueblo. Básicamente, como una fachada para que todo quede bonito, como hacen los políticos de a día de hoy. Un ejemplo, Petro Saúl. Después, el despotismo ilustrado realizó varias reformas impulsadas por la economía, mejora de infraestructura, agricultura, comercio y artesanía, pero poco a poco ya empezarán a perder peso económico la agricultura y la ganadería.
También reformó la política con el refuerzo del poder monárquico frente a los parlamentos instaurados por Montesquieu. También hizo una reforma legalista, que es básicamente reducir los privilegios eclesiásticos, que es los de la Iglesia. Y por último, una reforma cultural y educativa, que fomentó la ciencia, arte y la formación técnica, es decir, como los primeros bachilleratos. Durante este movimiento hubo varios monarcas que les pareció bien, como por ejemplo Carlos III. Pero sin embargo los que más destacaron fueron María Teresa de Austria, que heredó los dominios de Habsburgo, pero no el título imperial por ser mujer, eso es importante, ¿vale? Pero sin embargo, aunque fuera mujer, cuando su reino fue amenazado por la guerra de sucesión de Austria, se la quitaron. Pero sin embargo, le salía el coco. Y consolidó su poder al lograr que su esposo fuera coronado emperador. Su esposo no era de emperador, ¿eh? Es como... A ver. La Leonor, la princesa Leonor, le va a pasar lo mismo que a María Teresa. Va a ser reina, pero en aquellos tiempos no podía haberlo sido porque es mujer. Entonces, si se casa con el que que se casa tiene que ser el emperador. Pero eso en aquella época no estaba ahí. Por eso es que fue un monarca destacado. Y por último tenemos a Catalina II de Rusia, que mantuvo contacto con filósofos ilustrados como Plutarco y Diderot y aplicó reformas que fortalecieron su poder sin democratizar el gobierno. Entonces era como una dictadura encubierta. Y ahora, si hablamos de parlamento, no podemos dejar de hablar del siglo británico, que fue el que instauró el parlamento. Lo primero de todo, un poquillo de contexto. Inglaterra y Escocia tenían sistemas parlamentarios distintos, tras la Revolución Gloriosa del siglo XVII. En 1707 se firmó el Acta de Unión, creando el Reino de Gran Bretaña. Se adoptó un modelo institucional con 2 cámaras legislativas en Londres, pero sin embargo Inglaterra y Escocia conservaron sus propios sistemas legales, uno frente a otro. Sin embargo, los ingleses son ingleses, como siempre. Entonces tenían una política exterior y expansión muy agresiva. Gran Bretaña compitió con Francia por la hegemonía mundial. Ya España ya la quitaron del juego. Sobre todo por la guerra de sucesión española, la guerra de sucesión austriaca y la más importante que tuvieron los franceses, la guerra de los 7 años, que la ganaron. Pero aquí se anexaron territorios franceses en América, India, Caribe y África. Pero fue con esta guerra que tuvieron la hegemonía mundial. Y una vez ya con la hegemonía mundial, empezaron a expandirse. James Cook lideró expediciones por el Atlántico y Oceanía. Descubrió Hawái, exploró Terra Nueva, descubrió Nueva Zelanda. No, perdón, Nueva Zelanda descubrió los holandeses. Expandió por Nueva Zelanda y reclamó Australia para la corona. Movimiento que Carlos III iba a hacer, pero al final no se hizo. Ahora, a muchos les sonará esto. Irlanda también era parte del Reino Unido, bueno, Gran Bretaña. Entonces, como estaba gobernada por unión personal con el monarca inglés, su parlamento fue disuelto en 1800, integrándose en el británico para formar el Reino de Gran Bretaña e Irlanda. Y ya con esto pasamos a un movimiento que ya sí que marcó mucho: el liberalismo. El liberalismo fue una corriente política, económica y social que nació en Europa entre los siglos XVIII y XIX, como respuesta al antiguo régimen, que era absolutismo político, todo en manos del rey, una sociedad estamental, que si naces en el clero no puedes pasar del clero, y una economía que dependía del campo. Entonces, el liberalismo tenía la idea central en la libertad del individuo, frente al poder absoluto del Estado y privilegios heredados. Entonces, como la Ilustración es el movimiento general,
no, el que había en aquella época, pues se dividieron en varias ramas, como el despotismo ilustrado y el liberalismo, que es este, que es un movimiento más formal y político, pero sigue siendo una rama de la Ilustración. El liberalismo optaba por la seguridad de las personas, que se llegó mediante división de poder, y el auge de la burguesía, clase media entre nobles y campesinos. ¿Vale? Entonces, la burguesía tenía poder económico y político, pero que no llegaba a los nobles, pero que tampoco era tan bajo como los campesinos, era el medio. ¿Vale? Esto en una sociedad estamental se medía según tu dinero y no de linaje. Así fue como nació la burguesía, porque había campesinos con dinero, pero que siguen siendo campesinos porque nacieron en el campesino. Así que lo hacía a todos iguales. Ahora se medía por poder político y económico en vez de poder de linaje, de donde naciste te cae. También que el liberalismo quiso cambiar el poder del trono e imponer el sufragio universal solo para hombres, de momento. Esto quiere decir que empezaron los primeros sistemas de democracia. El voto, como lo que se hace ahora, uno vota al PSOE, otro vota al PP y todo eso. Eso empezó con el liberalismo en los siglos XVIII y XIX. Pero claro, el liberalismo, como se centró en la política, surgió como alternativa al antiguo régimen. Entonces, como esto fue lo que pasó, tenía que tener algún argumento. Y sus argumentos eran igualdad ante la ley y abolición de privilegios por el linaje, derechos individuales inalienables, es decir, que no se pueden mover ni negociar, que son la vida, libertad y propiedad, inspirados en lo que dijo John Locke. También propuso libertades fundamentales, es decir, que podían hablar sin ninguna restricción, como la imprenta, cátedra y reunión. Y aquí ya sí que sí se le hizo caso a Montesquieu y se dividieron el poder en ejecutivo, legislativo y judicial, consiguiendo así el primer logro de Montesquieu. También un logro muy importante que logró el liberalismo para aquella época es que separó la Iglesia y el Estado, siendo dos organismos totalmente distintos. Tuvo soberanía nacional mediante el sufragio, es decir, que al pueblo lo gobierna el pueblo. Eligen a quien le gobierna y a su representante. Y también representante parlamentario. Pero sin embargo aquí había dos corrientes. Como todo en la vida no somos todos iguales. El primero, que era el moderado, que consistía en el sufragio censitario, monarquía limitada y religión oficial, algo parecido a lo que tiene España ahora mismo. Y el radical, que era sufragio universal masculino, solo podían votar los hombres. El republicanismo, algo parecido a los de Francia, y el lacismo. En economía, ya dejando los movimientos de parlamentarismo, en la economía Adam Smith formuló el liberalismo económico en Las riquezas de las naciones, un libro que él escribió de 1776, defendiendo la propiedad privada y libre mercado y no intervención estatal, a lo que él llamó laissez-faire, laissez-passer. Básicamente el sistema capitalista. Fue el padre del sistema capitalista. Y hablando de capitalismo, ¿no falta aquí algo? Por supuesto que os falta. La Revolución Americana y el nacimiento de Estados Unidos, que si no llegase por España, no lo hace. Eso lo tenéis claro. Las 13 colonias británicas, las famosísimas 13 colonias, que por eso son las 13 bandas de la bandera de Estados Unidos, se rebelaron por los impuestos sin representación parlamentaria. Es decir, que los de Estados Unidos tenían algo parecido a lo que hacía Puerto Rico. Que Puerto Rico a Estados Unidos le paga impuestos a Estados Unidos, pero en el Parlamento de Estados Unidos no tienen ninguna representación. Entonces, fue en 1776 cuando Estados Unidos declaró su independencia y formaron los Estados Unidos de América. La guerra culminó con la victoria colonial y el reconocimiento británico en la Paz de París de 1783. Esto ya venía con varios antecedentes, como por ejemplo lo del té, que como le pagaban impuestos,
muy altos a los locales por vender, pero después venían los de Reino Unido, vendían aquí casi sin impuestos, pues se rebelaron y tiraron 60 toneladas de té al mar. Esto es similar a lo que han hecho lo que hicieron los ganaderos franceses con el vino español. Abrieron la compota, pum, a la carretera. Algo parecido. Y después de que nacieran, los de Estados Unidos crearon la Constitución de 1787, influida por Luc Rousseau y Montesquieu. No, por Luc Rousseau y Montesquieu, que estableció soberanía popular, república federal con autonomía estatal, es decir, su sistema de ahora, división de poderes, lo que dijo Montesquieu, presidente, el ejecutivo, el Congreso, el legislativo y Tribunal Supremo, el judicial, y derechos y libertades fundamentales. Sin embargo, también se daba el derecho a enmiendas posteriores que ampliaron derechos. Enmiendas es que se puede cambiar la Constitución. De hecho, España lo hizo hace poco con lo de los discapacitados, que no me acuerdo cuál era muy bien, pero que es una pequeña modificación de la Constitución. Se hicieron, las más importantes es la abolición de la esclavitud en el 1863, el sufragio femenino en 1920 y el voto universal garantizado en el 1965. Eso fue hace 80, no, 60 años hace, no es nada menos. Bueno, su régimen político y su expansión territorial. Tras haber hecho la Constitución en 1787, los delegados de los nuevos estados redactaron... Tras haber hecho la primera Constitución de la historia, ¿vale?, que fue influida por el liberalismo político y pensadores como Luc Rousseau y Montesquieu, esta Carta Magna estableció principios fundamentales aún vigentes. Que es un repasillo de lo que estoy diciendo, ¿vale? La soberanía popular, república federal, división de poderes, presidencia, que es el jefe de Estado elegido cada 4 años, que es lo mismo que tenemos en España ahora, el sufragio y derechos y libertades, como la vida, libertad, propiedad, religión, lo de ahora, vaya. Esto fue gracias... Después con las enmiendas, que se ampliaron los derechos, la abolición de la esclavitud, el voto femenino y todo eso ya lo he dicho, ¿no? A ver, para que lo recordáis. Pero sin embargo, Estados Unidos empezó la expansión hacia el oeste. Por ejemplo, la compra de Luisiana, que le hizo Francia a España y luego Francia se la vendió a Estados Unidos. Duplicando el número de estados de Estados Unidos. Los territorios con suficiente población podían convertirse en estados con igualdad de derechos dentro de la Unión de las 13 colonias. Tras eso, empezaron a expandirse otra vez, se independizó México y ido para abajo, guerra mexicana. Que de ahí, por ejemplo, sale el dicho del gringo. Porque lo que decían los mexicanos a los Estados Unidos, porque decían de verdad a los Estados Unidos, es Green Go Home. Entonces, a forma de burla de los propios mexicanos, gringo, y ahí salió gringo. Para que lo sepáis. Y ahora, mis queridísimos espectadores, toca hablar de la Revolución Francesa.